Bien, lo que decía, lo que sí es importante que empecemos a comprender de que estos fenómenos neurodegenerativos vienen como una condición cuasi normal dentro de su etiología. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Parkinson, el detalle de los signos y síntomas del enfermo de Parkinson datan del 1850, por ahí. Y la enfermedad se la vino a bautizar con el nombre de Parkinson porque fue uno de los neurólogos que primero la describió bajo otro nombre, en donde hacía un relato pero muy pormenorizado de los signos motores que manifestaba el paciente que padecía esta enfermedad. Posteriormente, y con el devenir del avance del conocimiento de la enfermedad, James Parkinson fue tomando un lugar muy preponderante y luego se la bautizó a la enfermedad con su nombre, como enfermedad de Parkinson, que fue uno de los primeros que la describió. Puntualmente y neuroanatómicamente, una de las áreas afectadas involucra algo que dentro de la neuroanatomía ustedes la han recordado como ganglios de la base, no sé si, o núcleos grises de la base. Quiere decir que esto ya estamos por estructuras mucho más subcorticales, nos hemos pasado muy por debajo del cuerpo calloso, y esos núcleos, los núcleos grises puntualmente, involucran un área que se llama sustancia negra o sustancia nigra. Entonces uno dice, el fenómeno neurodegenerativo en la enfermedad de Parkinson está circunscripto a las poblaciones neuronales dopaminérgicas, especializamos el neurotransmisor del que estamos hablando, de la vía nigro, que es donde están los somas, estriatal, que es donde proyectan los axones. ¿Me siguieron? ¿Lo, lo podría repetir? Bien, dije, la enfermedad de Parkinson entonces es una enfermedad progresiva, neurodegenerativa, de una vía dopaminérgica de los ganglios de la base que involucran a la sustancia nigra o negra que se encuentra en la pars compacta, en donde se encuentran sus somas, es decir, los cuerpos de las neuronas, y el cuerpo estriado, por eso es nigro estriatal, que es donde inervan los axones que salen desde esa soma que están en la sustancia negra. Entonces es una vía la que está lesionada, está neurodegenerada. La etiología es muy variada. Existen cuestiones, solo el 2% de la enfermedad tiene base genética. Quiere decir que hay un componente de información aberrante en el ADN que lleva a la inducción de la enfermedad. El 98% de la enfermedad es de etiología variada, involucra razas, involucra tipo de alimentación, involucra estados epigenéticos alterados, quiere decir situaciones del ambiente que han modificado el genoma, bueno, factores de desencadenantes, sobre todo estilo de vida, estrés, etc. Y una no menor, y que hace de esto un tema muy importante de tratar, que es la longevidad. Es decir, la expectativa y pronóstico de vida ha aumentado muchísimo en los últimos años. Y me refiero a las últimas décadas. Si nosotros tomamos como patrón de medida que hacia el año 1932, que para la historia del hombre es nada, el siglo pasado, la gente vivía promedio entre 45 y 50 años. No existía antibiótico, no existía nada. Y uno veía, y si ve fotos de personas del año 1932, veía que entre los 50 y 55 años tenía la facie de una persona de 80. De lo que hoy verías un abuelito de 80, ves que el sistema de desgaste era muy, muy alto. Y entonces vos decís, ¿cómo puede ser del año 32, en donde la gente se moría a los 50 años, hoy en el 2020, la gente promedio por género, el hombre, estamos medio estancadito ahí, pero estamos entre 85 y 90, y la mujer está por de más de 100 años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se pone a estudiar un poco la bibliografía y dice hacia el año 32 nosotros veíamos una incidencia de enfermedad de Parkinson bastante baja
Y vos decís, ¿por qué? Y porque no llegabas a la edad de poder padecerla, te morías antes. Y entonces había otro tipo de patología, mucho más de atender, y aparecía la quinina porque había fiebre tifoidea, había enfermedades muy de la vida de campo, o de la vida como era la condición higiénico-sanitaria en ese momento, en donde te morías de cólera, te morías de tifus, te morías de 20.000 cosas con las que no había forma de poder tratarlos. Entonces te morías a lo que hoy llamaríamos joven, a los 50. Con el devenir de toda la antibiótico-terapia, el conocimiento de las enfermedades y todo lo demás, es que me están reventando el cerebro de tantas cosas. Eh, Empezaron a aparecer estas enfermedades y aparecieron dos neurodegenerativas, y ahora con esto ya pongo mi primer diapositivo para que se empiecen a alarmar, no por la diapositiva, sino por la información, en donde una de ellas fue la enfermedad de Parkinson como neurodegenerativa y la segunda el Alzheimer como demencia senil precoz. Y luego todo el abanico de enfermedades de la senilidad, demencias, que es el nombre, asociadas a esta progresión de la edad. Y pongamos ahora en agenda, y yo les recomiendo que lo empiecen a ver, hay muy poca bibliografía, pero que empiecen ustedes a incorporar para su profesión, es importante, porque van a tipificar un nuevo arquetipo de edad en relación a la edad que se llama la cuarta edad. Hasta ahora siempre era normal escuchar los individuos de la tercera edad, cuando hablaba acerca de los 80, hoy ya se corrió nuevamente y han aparecido otro montón de cosas en donde las enfermedades no muchas están apareciendo como para sumar a lo que ya se sabe, porque 80-85 ya tenemos bastante de esto que yo le estaba diciendo, pero están apareciendo otros tipos de enfermedades asociadas a esta cuarta edad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que todos vamos a terminar en Parkinson y demencia por una relación de tipo temporal? No. Esa ecuación hay que borrarla. Sí hay que ver que esto que tenemos acá adentro, circuitalmente hablando, se va a ir adaptando a los distintos fenómenos en función de la edad, y muchas cosas se van a perder y se pierden, definitivamente, y otras se conservan. Entonces, los éxitos de la terapéutica, a los cuales me voy a referir en un par de diapositivos, apuntan a poder proteger a esos sistemas desde temprana edad, es decir, cuando estamos en la finales de la segunda, comienzo de la tercera edad, de manera tal que estos sistemas se conserven, funcionen, y esto ya no va de la mano de fármacos, sino que va de la mano de muchas actividades, por supuesto profesionalizadas, que vienen a soportar estos sistemas que están conservados, me refiero a los neurales, y de esa manera, con la neuroprotección y más el estímulo, las nuevas teorías que hablan de la neuroregeneración. Vamos a definir neuroregeneración simplemente como estas áreas conservadas tengan capacidad reactiva frente a estímulos. Quiere decir que si yo tengo una persona que está en un cuadro de tercera o cuarta edad y está en un cuadro depresivo sintomáticamente, pero yo encuentro esas áreas conservadas y las estimulo, el paciente remite su estado depresivo porque tiene respaldo neuronal para poder salir adelante. Hasta ahora es un gran cambio de paradigma, multifactorial y multiprofesional de sobrellevar. ¿Por qué? Porque nunca se ve al individuo como una integridad, se ve al individuo como el síntoma. Entonces, si vos me decís a mí, desde el punto de vista psicofarmacológico, que yo tengo una tercera edad avanzada y voy a querer tratar con antidepresivos a un cerebro en donde no tengo dónde impactar con mis antidepresivos, el fracaso del tratamiento está casi asegurado. Mientras que si yo tengo una depresión y terapéuticamente, psicoterapéuticamente, yo puedo acceder a esos circuitos de recompensa, que el individuo vea que avanza y se siente mejor y puede hacer y todo lo demás, remite su estado depresivo y se reposiciona como un individuo sano, normal de la etapa de la edad.
¿Está? No voy a ver un tratamiento antidepresivo remitido de 40 años con un tratamiento remitido de 80 años. ¿Está claro? Entonces, como ustedes van a ser prontitos psicólogos, importante que en su agenda, tal cual les decía lo del uso de la farmacología y la psicofarmacología como bastón terapéutico, pues también pongan para estudiar y empezar a leer que no es lo mismo un cerebro de 70, de 80, de 90 o de 100 que un cerebro de 60, 50 o 40. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ahora vamos a levantar esto, vamos a bajar esto. O ya. Esto. Bueno, ¿se ve un PowerPoint? ¿Se ve una presentación? Sí, profe. Perfecto, le vamos a dar una formita. Y entonces, creo que lo charlé con ustedes, porque como yo esta clase las he dado, disculpen, pero ya me tiene repodrido esto. Esto es la cantidad de trabajo que me espera cuando termine la clase con ustedes. Ahora sí. Bueno, yo les dije a ustedes que la única manera de que ustedes aprendan psicofarmacología es que primero, lo primero es lo primero. Y lo primero es conocer la enfermedad o conocer el síndrome, para luego poder interpretar y meterme en la intimidad del sistema nervioso central bajo los efectos de esta enfermedad. Entonces hoy, y el título lo indica, enfermedad de Parkinson, drogas antiparkinsonianas. Y les dije que íbamos a leer un poquito para que nos asustemos de que esto no es un chiste, porque según la OMS, la enfermedad de Parkinson afecta a 1 cada 100 personas mayores de 60 años, lo cual el número se va incrementando desde los 70 en adelante. Actualmente hay 7 millones de personas con esta enfermedad en el mundo y la Organización Mundial de la Salud prevé que para dentro de 10 añitos más vamos a ver, no duplicado, pero vamos a estar en los 12 millones. Y en el 2050, aunque no lo puse, se están pensando en el orden de los 30 millones. Y esto viene de la mano en que esta última reflexión que les hice antes de colocar el diapositivo es hasta donde está apuntando la humanidad y digamos, las investigaciones y la terapéutica al futuro de esta enfermedad. En Argentina, en la actualidad, tenemos 100.000 personas que padecen esta enfermedad. Más allá de la comprensión de la enfermedad y la psicofarmacología, a la cual nos vamos a referir enseguida, hay otra cuestión y un montón de factores con las enfermedades asociadas a la neurodegeneración. Y es que es una enfermedad progresiva, quiere decir que avanza, avanza y avanza. Y segundo, es invalidante, quiere decir que el individuo va perdiendo capacidad. Por lo tanto, a medida que va aumentando la discapacidad, va aumentando a su vez la dependencia. ¿La dependencia de quién? De terceros. Entonces ahí entra otra cuestión que ustedes la vieron, creo que se llama como terapéutica educacional, en donde se encuentran que el paciente se multiplica por 2, ya que tiene que llevar al paciente dentro de su proceso neurodegenerativo y al entorno que lo contiene y lo apoya o lo ayuda dentro de todo eso que él va perdiendo. Entonces, importante también a tomar en cuenta dentro de lo psicoterapéutico. Entonces, fíjense cómo nos volvimos a nuestra tierna infancia, porque vamos a bajar un poquito a Neuro 1. Hoy, antes de dar la clase a usted, terminaba una clase con primer año y la clase era esta que vieron ustedes de sinapsis y exocitosis, allá hace tiempo, ya mucho, ¿no? Entonces, hace 2 años y medio, 3. Y entonces, ¿por qué es tan importante, como les decía, la herramienta de la neuro para la psicofármaco? ¿Por qué? Porque para estudiar esto, lo primero que ustedes tienen que recordar, repasar, es cómo se sintetiza la dopamina, porque dijimos que es una patología específica del sistema dopaminérgico nigroestriatal. Entonces recordamos que las neuronas dopaminérgicas tienen un terminal acá, pero recuerden que acá hay un soma,
sintetiza su propia dopamina a partir de tirosina, que es un aminoácido que atraviesa la barrera hematoencefálica, no tiene ningún problema, que metabólicamente, por acción de la tirosina hidroxilasa, se cataliza la formación del levodopa y que por una dopa descarboxilasa se forma el neurotransmisor. Pero la historia no termina en que me sirve esto para entender la enfermedad de Parkinson, ya que la vía metabólica se llama catecolaminérgica. Por lo tanto, esta misma vía se continúa con una metilasa, o una desmetilasa, que lleva a que la dopamina se transforme en noradrenalina y la noradrenalina se transforme en adrenalina. Entonces, es la misma vía para distintas poblaciones neuronales. Obviamente, dentro de la selectividad, las neuronas dopaminérgicas terminarán su vía de síntesis en dopamina, la cual se vesiculizará en los pools de depósito, pools de exocitosis, y una vez que se produzca calcio dependiente, la liberación del neurotransmisor, todo esto es normal, en la posinapsis interaccionará con sus receptores de dopamina, que fíjense acá hay 5 tipos de receptores diferentes, algunos son ionotrópicos, otros metabotrópicos, y esto, en definitiva, es lo que conduce a el fenómeno transduccional que va a llevar desde los ganglios de la base a la ejecución a través de las vías corticales de los movimientos. Quiere decir que la enfermedad rápidamente es neurodegenerativa, progresiva, con afectación específica de la actividad motora, que habla de todo nuestro tono muscular, más locomotora, quiere decir la posibilidad de desplazarnos. Quiero que recordemos esto, que nos viene bien para cuando veamos los fármacos en particular, y es que las catecolaminas se degradan por 2 vías. Una que es intracelular, que es la vía que degrada la dopamina a través de la monoaminoxidasa B, enzima que les tiene que resultar familiar cuando han estudiado los antidepresivos de la familia de los IMAO, puntualmente se llaman así, la cual degrada la dopamina a DOPAC, que es un metabolito inactivo. Quiere decir que es una forma de frenar ya la acción una vez que se cumplió la función de dopamina. Y la otra, que es del espacio, la degradación a nivel del espacio intersináptico, que es la catecol o metiltransferasa, también llamada COMT, con T al final de la transferasa, que degrada esta dopamina a un 3-metoxi no sé qué cosa, que ya se los voy a mostrar enseguida. Es un 3-metoxi, no me acuerdo qué. Entonces dijimos, ¿cuál es la función de los ganglios de la base? Si ustedes se acuerdan de Neuro 2, cuando vimos organización del control nervioso del movimiento, ¿les suena ese título? Sí, no, puede ser. Control nervioso del movimiento. Que lo dividíamos en 5 estaciones, en una decíamos que era el sistema mesolímbico, y después en las últimas hablábamos de la médula, la unión neuromuscular. ¿Se acuerdan de esa unidad? Sí, profe. Bien. Entonces, nos encontramos que, si ustedes recuerdan un poquito de ese tema, se van a acordar de que la primera estación o etapa para poder ejecutar un movimiento es querer hacerlo, desearlo. Yo no voy a caminar si no quiero. Luego el tema. En la normalidad, lo primero que yo hago es hacer una cuestión posicional. Por ejemplo, ustedes en este momento quisieran ir a buscar un poco de agua o algo así. Ustedes lo primero que van a decir, necesito buscar agua, por lo tanto tengo que cambiar mi posición postural. De estar sentado tengo que pasar a ser parado, y después de estar parado, dar pasos, como lo indica mi sistema de organización motora, para poder desplazarme a través de mis miembros inferiores con un sistema de marcha específico que se regula bajo el formato de taco, planta, punta y bamboleo o movilización del tronco con los brazos. Esa es una definición de caminar. Entonces, ¿cuál es la función? Primero desear, sistema mesolímbico. Y de ahí mis neuronas dopaminérgicas, sistema mesolímbico, interaccionan con la amígdala, que tiene que ver con el deseo, y segundo, con un fenómeno de transducción que se llama planificar y ejecutar, es decir, del deseo transformarlo en movimiento.
Los ganglios de la base son los que realizan esta planificación y ejecución del movimiento voluntario. ¿Por qué esta parte? Porque usted dijo, tengo que ir a buscar agua para el mate, o tengo que ir a cerrar la ventana porque se levantó viento. Voluntario, no de la parte neurovegetativa involuntaria. Entonces, ¿qué es lo que maneja la planificación y ejecución? La intención del movimiento a realizar. ¿En qué contexto sensitivo lo va a realizar? ¿Por qué? Porque aquí entra la parte de Sherrington, cuando ustedes también en Neuro 2 estudiaron la propiocepción. Hay una ubicación de su cuerpo en el espacio. Entonces hay un análisis por parte del sistema nervioso central que se encuentra dentro de lo que es la planificación, en donde usted hace un análisis del espacio. Y aquí entra el hipocampo y otras estructuras que hacen a la memoria espacial, ¿sí? Usted puede, por ejemplo, hacer esta prueba para ver este párrafo en particular, en donde dice, yo tengo que ir a cerrar la ventana. Véndese los ojos o ciérrelos. Va a ver que lo va a poder realizar, pero va a tener que tomarse más tiempo para poder hacer el análisis que el hipocampo, más por la memoria guardada hipocampal, y traducida a cada una de sus motoneuronas medulares, etcétera, etcétera, que es el desplazamiento, usted puede ir hasta la ventana. ¿Por qué? Porque la recuerda, no la ve. ¿Me sigue la idea? ¿Me contesta? No estamos en Sí, una sesión de ping. sí, Bien, sí, me tiene que seguir la idea. ¿Qué quiere decir? ¿Que la puede ejecutar? Sí, pero si usted pierde una de estas posibilidades, que es el contexto, siendo usted una persona que ve, porque si usted es una persona invidente, no va a tener ningún problema, lo va a hacer mucho más rápido que usted, que se va a tener que tapar los ojos con un pañuelo. Este es el análisis en contexto. Y segundo, que es lo que le decía recién, que la información para realizar la ejecución de este movimiento voluntario ocurra y se informe a todas las partes del cuerpo que van a estar involucradas en la ejecución del mismo. Entonces, las fotitos que tenemos acá es que un jugador de fútbol va a hacer estas mismas tres postulados, dirigido mucho más hacia las herramientas corporales que están, fíjense, esto es un equilibrio muy particular, porque ha hecho lo que se llama una volea, una patada en el aire, ha perdido el de la bipedación para poder patear en el aire y lo está haciendo. El jugador de tenis involucra a otros grupos, este posicionamiento de las piernas, si él quisiera hacer este golpe estando parado, erectus, no pegaría la pelotita porque necesita todo este espacio. El nadador, con la elongación de sus brazos y la patada, y el boxeador, en donde los movimientos están mucho más contenidos, fíjense que hay mucho más fuerza, mucha más potencia en el golpe. Sin embargo, todo surge de las cabecitas de estas personas, cada uno haciendo los fenómenos adaptativos y respetando estos postulados. Muy bien, entonces vamos a lo neuroanatómico. Ya vimos a las personas, ya nos ubicamos nosotros levantándonos y yendo para algún lado. Entonces, ¿dónde tenemos la afectación? Si usted ve un corte coronal del cerebro, acá le dije que es la corteza, ¿no es cierto? Unidades subcorticales, acá los ventrículos laterales, nos ubicamos, tercero, cuarto ventrículo. Y aquí aparecen los ganglios de la base. Los ganglios de la base involucran el núcleo caudado, el núcleo putamen, para nosotros los humanos, en otros mamíferos se llama cuerpo estriado, la asociación, los globus pallidus, que están los dos globus pálidos, el externo y el interno, los núcleos subtalámicos, están abajo del tálamo, obvio, y la sustancia nigra. Si nosotros nos tomamos en esta flecha roja, yo le dije que la afectación era nigroestriatal. Involucramos al caudado putamen, que están acá, e una nigra. Los otros no se ven afectados. Entonces, en esta foto es un cortecito de cerebro, la sustancia negra. Como pueden ver acá, por una inmunotinción, vemos que hay muchas neuronas, ¿ven? Una manchita negra. Aquí están los somas, aquí están los cuerpos de las neuronas dopaminérgicas, que proyectan sus axones al caudado y al putamen. En un cerebro con enfermedad de Parkinson, ven cómo se pone mucho más claritos. Aquí demuestra que hay muerte neuronal por neurodegeneración y cómo se afinan las líneas, las proyecciones axonales, tanto al caudado y prácticamente cortado, lo que está hablando de una gran denervación hacia el putamen. Aquí este es el fenómeno neurodegenerativo.
por la enfermedad de Parkinson. Dentro de la sintomatología, yo les he repetido ya varias veces que es progresiva. Y sí es progresiva, pues los signos de la enfermedad van apareciendo de a poco y se van sumando, si es que no hay un tratamiento, que el tratamiento, como ya les dije, si estamos perdiendo porque es neurodegenerativo, el enfoque de hacia dónde vamos a apuntar y hacia dónde apunta la terapéutica hoy es más a atender al síntoma y al signo que a poder dar un mensaje curativo hacia el paciente porque no tenemos neuroregeneración. Ese concepto es muy importante para que lo sigan. Entonces, si nosotros vemos aquí, nos encontramos frente a esta situación. Simple de ver, un tanto compleja de entender. Si vemos un axoncito, acá arriba decimos, el estado normal para que un individuo tenga un control de su función motora, en condición normal, homeostasis, nos requiere de una cantidad de neurotransmisores que van a tener una respuesta equivalente en su postsinapsis por una cantidad de receptores que permitan el normal movimiento, ya sean dendritas, axones, etc. Esto es una sinapsis axodendrítica. ¿Sí? Por el fenómeno neurodegenerativo, ¿qué pasa? Tenemos una gran caída en cantidad de neurotransmisores. ¿Cuál es esa caída? En porcentaje se dice que cuando el 80% de la vía nigroestriatal se encuentra neurodegenerada, aparecen los primeros síntomas, pero tenemos el 80% menos de la inervación. De allí que a donde la investigación, apuntamos con la investigación y en su proyección a la terapéutica, hay una clave y esa clave es la detección precoz. Es decir, poder pescar a este sistema que está activado en neurodegeneración, pero no cuando tengamos el 80%. Pongámosle que lleguemos tarde, pero tengamos el 50%. ¿Por qué? Porque la terapéutica no farmacológica lo que apunta es más bien a la calidad de vida del paciente, que a esta cantidad que sabemos que va a ser progresiva y de deterioro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En una primera respuesta, cuando yo tengo una caída del 80%, es decir, cuando se está instalando la caída, pongámosle 50, el 60, etcétera, lo primero que ocurre es una upregulación, es decir, aumenta el número de receptores en la postsinapsis. ¿Cuál es el sentido de esta plástica reactiva que ha hecho el sistema nervioso central? Pues bien, tratar de recepcionar la mayor cantidad de mensaje que surja de las neuronas que se encuentran sanas e íntegras. Por lo tanto, aumento la recepción. Pero cuando el sistema se instala y el mensaje cae y sigue cayendo, nunca cae a cero, por favor, salvo la etapa terminal, etapa severa de la enfermedad grave severa, en donde este tono prácticamente no tiene ningún sentido porque ya ha sido reemplazado por otro tipo de tonos. Entonces nos encontramos con que este fenómeno de upregulación o aumento del número de receptores empieza a caer y entonces tenemos un sistema que se nos decae en la presinapsis y se nos decae en la postsinapsis. Entonces, este movimiento que empezó siendo alterado cuando empezó a haber esta plástica de recomposición dentro de la caída, esto ya, la alteración ha sumado numerosos signos que los voy a mostrar en una próxima diapositiva. Entonces miren qué foto bonita, y esta foto es tomada de la fluorescencia y luego transformada por Photoshop, etc. Aquí son muchos los sistemas porque ustedes saben que el sistema nervioso central se mueve bajo el formato de redes. Antes de ver la foto en detalle, vamos a ver lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos la dopamina del cuerpo estriado, ¿no es cierto?, que viene de la sustancia nigra. Esta es la inervación. Pero resulta que el cuerpo estriado, como núcleo de referencia, recibe otros neurotransmisores, tales como la acetilcolina, que es propia del cuerpo estriado, más vías colinérgicas que llegan a ella como vías de paso rumbo hacia la corteza, y otro sistema que no está graficado aquí, pero que es muy importante, que es el sistema excitatorio glutamatérgico, que viene de la corteza cerebral. El ensamble e interconexiones, cada una con su especialización de información, hace que se vehiculice una información específica hacia la médula de manera que transmitida por las neuronas motoras nosotros podamos tener
un tono motor normal y una actividad locomotora normal. Así es el circuito. Si nos vamos ahora a la base, esta es la normalidad, graficada solamente para 3 colores, como son el rojo, como es el verde y como es el marrón, marrón rojizo. El marrón rojizo refleja la dopamina, el verde la acetilcolina y el rojo el ácido glutámico. Como pueden ver ustedes, cuando se produce el fenómeno neurodegenerativo, tenemos una gran cantidad, tenemos las neuronas colinérgicas que tenemos, no es que haya aumentado el número de neuronas colinérgicas. Pero este sistema, que no es propio del estriado, sino que viene de la corteza, empieza a ocupar e invadir, uno dice invadir porque no era su lugar natural, pero empieza a ocupar todos los espacios que dejó dopamina por el fenómeno neurodegenerativo. Y entonces, si nosotros sabemos que acetilcolina es estimulatoria, por eso el signito más, que glutamato es estimulatorio, por eso el signito más, y dopamina era la única que regulaba acetilcolina y glutamato para que el movimiento sea normal, me encuentro con que el regulador se fue. Y si el regulador se fue, mis sistemas se descontrolan. Y se descontrolan en más, es decir, no se pierde función, sino que se va a la hiperfunción. Y como ustedes recuerdan, la unión neuromuscular, que es la última estación en donde, que se llama vía final común del movimiento, si lo vuelven a repasar de su neuroesquema lo van a ver, se encuentran que es de naturaleza colinérgica. Por lo tanto, si un sistema que venía regulado desde el cuerpo estriado, normal para que el sistema colinérgico de la unión neuromuscular llevara movimientos y tonos motores normales, ahora se encuentra descoordinado en más, y de allí las alteraciones del movimiento, el temblequeo y todo lo que voy a seguir contando en función de la sintomatología. Sumado a esto no menor, que es desde el punto de vista estrictamente neuroquímico, neuroanatómico, se llama sprouting. El sprouting es el crecimiento de raíces, como ustedes pueden ver en un árbol, cuando este arbolito tiene los troncos primarios, que es la raíz que uno encuentra, pero si profundiza las raíces, ven que se van haciendo más finitas hasta llegar de color blanquito, que es la superficie absortiva donde los árboles toman el agua. Pues bien, eso se llama sprouting, que es aumento de las arborizaciones de estas vías que vienen a ocupar un lugar que ahora está súper excitatorio porque tengo acetilcolina estimulatoria, glutamato que era excitatorio y ahora está multiplicado porque ocupó los espacios de dopamina. Pues bien, la resultante no llega más que a una hiperfunción del tono motor. Y como ustedes saben, a nosotros no nos costó poco tiempo lograr un tono para ser bípedos y lograr un tono armónico y estabilizado en lo motor y locomotor respecto de la organización de las arborizaciones neuronales, porque nos lleva un añito pararnos, otro añito más tener una marcha medianamente coordinada y armónica, para un añito más, estoy hablando de 3 años, para que podamos empezar a hacer movimientos adaptativos de aprendizaje. ¿A qué me refiero? Aprendemos bien a andar en bicicleta, aprendemos bien a nadar, aprendemos bien a cualquier tipo de actividad motora, como la que le mostré en la foto de los deportistas. Si esta es la realidad, esto es lo que nos pasa cuando tenemos la enfermedad. Tenemos síntomas motores leves, moderados y severos. Como dije, es progresivo. Por lo tanto, esto se va a ir instalando en función de la pérdida de estas inervaciones dopaminérgicas y la desregulación de estas, al menos, interacciones glutamatérgicas colinérgicas del cuerpo estriado. Pero quiero que proyecten esta idea para que puedan entender lo que voy a hablar cuando vea a este viejito. Si partimos del concepto de que el sistema de información en forma especializada, específica, coordinada, ordenada y en homeostasis, quiere decir que responde por más o por menos, cuando se me afecta uno
de los focos o de los sectores, bajo el sistema de redes, me empieza a ser disfuncional las redes que nacen o interactúan con él. ¿Está claro este concepto? ¿Lo puedes Chicos, repetir, por favor? sí, que quiero que se instale este concepto, que si bien la enfermedad refiere a una vía en particular y su interacción en el cuerpo estriado, pero entendiendo el sistema nervioso central como un sistema en redes, quiere decir que está interrelacionado para la ejecución especializada, específica, armónica y en homeostasis, tengo que entender que si un área puntual del cerebro se me ve afectada por neurodegeneración y otro sistema hizo sprouting, quiere decir que largó más conectividad ahí donde esta desocupó, la red se me empieza a alterar en forma general. Ese concepto es importante a la hora de que podamos entender esta foto, estos deterioros a los que me voy a referir. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces aquí, si ustedes ven esta parte de la diapo, dice síntomas motores. Dice, generalmente aparecen las extremidades cuando permanecen en reposo. ¿A qué me refiero? Un individuo está sentado, apoya la mano sobre la mesa, cuando le saca el apoyo y levanta la mesa, su mano empieza a temblar. ¿Mm? En el reposo, quiere decir que cuando gana tono, no tiembla. Pero cuando va al reposo, a la relajación, aparece el signo. Dice, también puede aparecer al realizar acciones o adoptar posturas. Bien, acá tienen este bracito que está temblando y un lístico que lleva el nombre de contar monedas, es la posición cuando empieza el paciente a cerrar su mano y queda, estos dos dedos se juntan y empieza a ver el movimiento anormal entre estos dos dedos, que es contar monedas, le llaman, o contar billetes. Lo segundo que empieza a ocurrir es un estado de espasticidad. Esta palabra refiere a que el cuerpo se empieza a poner duro, diría doña Rosa. Se pone duro. Y cuando vos tenés un cuerpo espástico, es como que yo le dijera a ustedes, pónganse de pie, coloquen los dos brazos al costado de su cuerpo como si fueran soldaditos de plomo y traten de ejecutar una marcha en forma armónica. Y usted va a decir, no, no lo puedo hacer. Yo lo que sí, me muevo, me traslado, pero estoy sacando una de las funciones que necesito para la marcha, que es el movimiento en vaivén de los brazos, derecho e izquierdo, en forma opuesta, uno hacia atrás, uno hacia adelante, como caminamos también, la pierna derecha hacia adelante, la izquierda hacia atrás. Al haber espasticidad, el individuo se encuentra hay mucho más tono en sus músculos, está mucho más duro para ser más gráfico, y entonces está cierta relajación que necesito para moverme, no la tengo, entonces el paciente está mucho más duro. Al estar más duro, sus pasitos se hacen mucho más cortos, el paciente se vuelve mucho más inseguro, y lo que normalmente ocurre es que aumenta con la frecuencia de caídas, se empiezan a caer, se empiezan a golpear. Este paciente que tiene acá, normalmente cuando el paciente va al neurólogo y hace la consulta, la primera pregunta que le hace el neurólogo es, ¿usted se cae? ¿Nota que se cae más frecuentemente? Entonces dice, sí, la verdad que me doy cuenta que voy caminando y me caigo, pero siempre creía que era por una baldosa. Está la excusa de por qué me caigo. ¿Por qué? Porque no sabe lo que tiene. Pero en realidad es que él, sin darse cuenta, porque tampoco es que somos una piedra que no nos podemos mover, sino que se va incrementando, porque esto es progresivo, la espasticidad, y entonces el paciente va perdiendo funciones y no se va dando cuenta sino hasta que empiezan a ocurrir lo que se llaman accidentes o trastornos de la marcha. Y entonces aquí lo que normalmente el neurólogo le dice, bueno, usted necesita tener más contacto. Entonces le dice, utilice para caminar un bastón. Utilizar un bastón requiere una actividad cerebral en particular al hacer la marcha y que el bastón acompañe a la marcha. Uno cree que es muy fácil utilizar un bastón, pero de forma normal no, hay que aprender a utilizar un bastón. Todo esto, sobre todo pacientes neurológicos, hacen lo que todos los pacientes, pero esto es más, que es la negación de la enfermedad. No, no sabe nada, ¿por qué me pregunto si me caí? Esto no tiene por qué ser así, qué sé yo. Y cuando esto se va repitiendo y el paciente ve, entre otras cosas, que le cuesta muchísimo levantarse de la silla,
de estar en sentado para estar parado, y no es porque él refiere me duele el cuerpo, lo cual tiene una relativa razón. El estado de espasticidad, de dureza, lleva a que las posiciones adquiridas se mantengan más tiempo, no estás enfermo. Vos puedes saltar de una silla y salir corriendo, y entonces ahí te das cuenta cuando te tenés que agarrar, te tenés que impulsar para salir del estado de sentado al estado de bípedo erecto. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una enfermedad progresiva y que yo te estoy hablando de lo motor y lo locomotor, pero como esto afecta a todos los movimientos y nosotros hasta la última celulita de nuestro cuerpo recibe inervación motora, ustedes recordarán, si no recuerdan, se los recuerdo yo ahora, que yo les pregunté a ustedes cuáles son los músculos más representativos a la hora de ser utilizados en un psicodiagnóstico. Entonces, todo lo del brazo, lo de la espalda, los hombros, las piernas, los glúteos, los cuádriceps, los bíceps, los tríceps, o los músculos de la cara. Entonces, desde el punto de vista de nuestra proyección, las emociones se vehiculizan mucho más a través de los músculos de la cara. Como la enfermedad es de afectación general, porque ustedes tocan el centro de regulación en los núcleos de la base, lo que sigue avanzando es la disminución del parpadeo, por lo tanto empiezan los problemas oftalmológicos de sequedad de ojos y úlceras. Previo a este problema aparece esto, que nos empezamos a dar cuenta de los deterioros cognitivos. Y acá aparece la palabra demencia, porque hay una demencia en particular, el próximo teórico es de demencia, que se llama demencia con cuerpos de Lewis. Los cuerpos de Lewis son marcadores anatómicos post-mortem, que son agregaciones de una proteína que se llama alfa-citoplasma de las neuronas muertas. Hay un grupo de demencias que son de nacimiento parkinsoniano. ¿Por qué? Perdón, de nacimiento de enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque el fenómeno, como les mencioné recién, en ese concepto de que integren el concepto de que estamos en redes, ahora disfuncionales, llevan, en algunos de los casos de demencia, a que el paciente de su Parkinson evolucione a un cuadro de demencia. Muy bien, ¿por qué la postura encorvada? La única manera de poder, en este estado de espasticidad, lograr mayor sustentabilidad sobre los miembros inferiores es que el paciente adopte una postura de mayor área. Y la manera de obtener mayor área, una es un postural adaptativo, no es que sea racional, sino que solo el cuerpo va a ir buscando una mejor posición para poder estar parados, número uno. Número dos, el trastorno en la marcha lenta lleva a que el paciente empiece a caminar, y quizás lo hayan visto en algunos de sus abuelitos o personas mayores, donde uno escucha lo que se dice comúnmente arrastra las chancletas, hace este movimiento de cuando normalmente uno levanta los pies para caminar. Esta inseguridad y espasticidad lleva a que el paciente no levante los pies, sino que los arrastre. Y en los estados de moderados a severos empezamos con las inervaciones motoras que tienen las cuerdas vocales, en donde el paciente de un estado ¿cómo se dice?, de ronquera, por engrosamiento de las cuerdas vocales y por falta de tono, hay una hipertrofia de las cuerdas vocales, lo que luego lo lleva al fenómeno monotona, quiere decir unitono, quiere decir que habla de forma sin expresión. Ejemplo de esto, si yo quiero hacer énfasis, fíjese la palabra, si yo quiero hacer énfasis en este síntoma, no es lo mismo a que yo diga haciendo énfasis en el síntoma por el cual el paciente lleva a esto, al otro, en donde uno dice no puede. No es que sea un estilo del individuo, sino que no lo puede ejercer. ¿Por qué? Porque va perdiendo a su vez la fuerza de los grupos musculares del tronco, que son los que nos permiten a nosotros hacer inspiraciones más profundas para poder evocar un tono de voz más alto. ¿Estamos claros en todo esto? Tengo que preguntarle a Victoria si estamos más claros.
Franco, ¿qué Sí, dijiste? profe. Sí. Ah, bueno, y Victoria también. Bueno, si seguimos clarito con esto, entonces ahora recién, fíjense ustedes, como yo les puse en el primer diapositivo, enfermedad de Parkinson. ¿Entendieron la enfermedad? ¿Medianamente la entendieron? ¿A quién le voy a preguntar ahora? A Sí, profe. ver, María. Sí, profe. Bien, María Antonella, ¿está? Bien. Bueno, entonces si entendimos la enfermedad, vamos a ver el objetivo, a dónde le apuntamos, porque cuando uno dice farmacología o psicofarmacología antiparkinsoniana es, bueno, a ver, si nosotros conocemos el origen, sabemos la estructura íntima a nivel cerebral, las manifestaciones obviamente conductuales, cognitivas y todo lo demás dentro del deterioro, bueno, tratemos, si conocemos el origen, ganamos 100 puntos en la ruleta, porque ataquemos el origen. Y vos decís, claro, qué fácil que es para usted pensar que vamos a atacar el origen si nosotros estamos hablando de algo que ya no tenemos, que es la vía dopaminérgica nigroestriatal, que la hemos perdido en más de un 80%. Entonces, ¿a dónde apunta? El tratamiento se dirige a restablecer el equilibrio entre la dopamina y la acetilcolina, que es el origen de todos los orígenes. ¿Por qué? Porque dopamina era el regulador de acetilcolina, primariamente, y el regulador se perdió. El objetivo general es incrementar la capacidad de la persona para desarrollar su actividad en la vida diaria. Le hace ser lo más independiente posible dentro de los signos y síntomas que presenta. Conclusión, no existe tratamiento farmacológico curativo, por lo que este solo se dirige a controlar los síntomas a medida que van apareciendo. Entonces, los medicamentos antiparkinsonianos son drogas de utilidad terapéutica para la enfermedad de Parkinson, ya que alivian la sintomatología y permiten una mejora importante en la calidad de vida del paciente. Creo que este primer párrafo es muy decidor a la hora de lo que a ustedes les cabe en su función dentro de van a ver ustedes al final, el equipo multidisciplinario que debe participar, ya que uno de los que participamos somos los que menos herramientas tenemos porque nos dicen tienen poca suerte donde pueden trabajar porque el sistema está en franco deterioro. El tratamiento farmacológico es una tarea compleja y dinámica debido a las características de esta enfermedad crónica y progresiva, que cada día irá sumando nuevos síntomas debido al efecto secundario de los fármacos utilizados para disminuir los síntomas. ¿Y qué refiere esta última frase? Disculpe que me voy no es Parkinson, es COVID, pero me voy a hidratar la cuerda vocal. Ahora sí, gracias. Es agua, ¿eh? Mire que esto va grabado y después van a andar diciendo cosas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los fármacos son inocuos? Ustedes han estudiado antipsicóticos, ¿sí? A ver a quién busco ahora. Se Vamos a cortó, ver, profe, al final. digo, Profe, se corta, no se escuchó al final. bien, vengo acá. Esta última parte ¿me escuchan bien ahora? Sí. Bien, Sí, ahora sí. digo, esta parte del párrafo, que cada día irá sumando nuevos síntomas debido al efecto secundario de los fármacos utilizados para disminuir los síntomas. Esto es muy importante. Yo le pregunté, le voy a preguntar a Antonella. Antonella Isabel, ¿está acá? Vamos haciendo así paréntesis para rellenar. ¿Estás, Antonella, o no? Bien, no está Antonella. Jimena, ¿estás? Sí, profe. Bien, pregunte, ¿ustedes estudiaron antipsicóticos como drogas para la psicosis? Eh, Creo que no. No, no, no estudiaste todavía. La No, clorpromacina no. no. Bien, ¿qué familia de fármacos has estudiado hasta ahora? Antidepresivos y ansiolíticos. Perfecto. Los antidepresivos, ¿me podés mencionar efectos secundarios o colaterales del uso de antidepresivos? Sí, eh, por ejemplo, puede ser sequedad bucal, eh, Bien.
Puede ser que se incrementen, en el caso de que han habido pensamientos suicidas, que se incrementen. También, bien, Picazón corporal. bien. eh, Bueno, ya me dijiste tres. Ya me dijiste tres. ¿Alguien leyó antipsicóticos? Ahí los antidepresivos están cubiertos. Antidepresivos, no, profe, todavía no. ¿no vieron nada? Bien. Yo, Entonces profe, yo le voy a mencionar. Sí, me acuerdo, creo que es a esto a lo que se refiere, me acuerdo que, creo, no estoy completamente seguro, pero lo vimos en Psicopatología 2, de que había como una relación justamente entre los antiparkinsonianos y los antipsicóticos, ya que como producían como el efecto adverso, o sea, eh, para tratar el Parkinson, o sea, reducía los síntomas, pero por ahí aumentaba síntomas psicóticos y viceversa. Puede ser que sea Sí, eso. bien, porque está involucrada la dopamina en ambos casos, o sea, para los síntomas positivos, como en una esquizofrenia, lo que intentamos es reducir el efecto de la dopamina, de la vía, ay, no me acuerdo, de la mesolímbico. dopamina 2. Sí, de los Y receptores de dos. exacto. Bien, Entonces ahora, al aumentar dopamina, corremos el riesgo de aumentar síntomas, o sea, de que se puedan dar síntomas como los síntomas positivos de la esquizofrenia. bien, bien. Entonces, uno de los efectos que aparecen en los tratamientos con los antipsicóticos es parkinsonismo. No puedes decirle Parkinson porque no es que tenés neurodegenerado nada, tenés una alteración en los cuadros de psicosis de la dopamina del mesolímbico, que está aumentado el tono dopaminérgico. Entonces vos lo tratás de bajar para que desaparezcan las alucinaciones y los delirios, pero me bajás todos los sistemas dopaminérgicos. Y si estamos hablando de que el Parkinson es una disminución de dopamina por neurodegeneración, disminución al fin, el paciente psicótico tratado con antipsicóticos tiene temblequeo en todo su cuerpo. Y ahí tiene un efecto adverso. Entonces ahora vuelvo, si entienden ese concepto, yo vuelvo acá y entonces te dice que cada día irá sumando nuevos síntomas debido al efecto secundario de los fármacos utilizados para disminuir los síntomas. ¿Se dan cuenta? La importancia de empezar a tomar en cuenta no solamente el efecto positivo, sino que todo lo secundario que me está generando el tratamiento también me va a empeorar el estado de la calidad de vida del paciente. ¿Sí? Muy bien. Dice, en el inicio se buscará mantener la autonomía e independencia del paciente, es decir, la autosuficiencia, mientras que más tarde se deberán controlar las complicaciones derivadas de los fármacos como son alteraciones psiquiátricas. ¿Por qué? Porque no es raro que yo tratando de compensar los síntomas pase a cuadros de alucinación y delirio. Fluctuaciones o alteraciones motoras y las disquinesias o alteraciones de los movimientos. Entonces, cada persona con la enfermedad de Parkinson presenta características distintas y estas características varían en función de la evolución de la enfermedad. Por eso se deben adecuar el tratamiento continuamente realizando un tratamiento farmacológico individualizado. ¿Qué quiere decir? Que las enfermedades, la enfermedad de Parkinson, como todas las enfermedades, requieren un estudio exhaustivo del paciente. Yo voy a ir minimizando, así lo voy viendo. Requieren un estudio del paciente. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes pueden ser tratados de igual manera. Y cuando me refiero a igual manera es el tipo de fármaco que voy a utilizar dentro de la familia de los antiparkinsonianos y las dosis que voy a aplicar. Y los segundos tipos de otros fármacos que son necesarios por los síntomas. Un enfermo de Parkinson es muy común que tome ansiolíticos. Muy común. ¿Por qué? Porque el paciente de Parkinson está totalmente consciente de su discapacidad y que es progresiva. Entonces la ansiedad es un síntoma que se pega, un signo que se pega. Entonces vos tendrás que ver cuánta afectación en ese cuadro de ansiedad asociado a la patología debe ser tratado y de qué manera. Y te pongo un fármaco por no ponerte lo psicoterapéutico que también va de la mano, ¿eh? Porque dicen, yo me pongo tan así, me pongo loco, que no sé cómo, y vos decís, no, 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 pero si no estamos, usted está muy bien, usted vino solo a la consulta, usted no es acompañado, usted no tiene bastón,
tono, usted no tiene. Entonces le haces el reforzamiento positivo de lo que está conservado y está bien, y el paciente baja su grado de ansiedad y lo podés manejar quizás sin ansiolítico. Pero con algunos va a tener esa posibilidad y con otros va a ser indefectible el uso del ansiolítico. Por eso esta frase es muy importante, y que la palabra es idiosincrasia, propio de, en donde dice continuamente realizando un tratamiento farmacológico individualizado, es decir, que ataque y atienda las necesidades propias del individuo. Entonces ahora me voy a poner a pensar con ustedes. Entre las familias de fármaco, una de las cosas que yo puedo hacer, que podría hacer, ¿no es cierto? Es decir, bueno, si es que se me cayó la dopamina, aumentemos la cantidad de dopamina. ¿No podría ser un buen pensamiento ese? Es de lo más simple para pensar, ¿o no? Y sí, Ah, me falta dopamina, veamos cómo producimos más dopamina. Segunda, no tengo dopamina. ¿Habrá alguna droga que actúe como la dopamina, que se llaman agonistas dopaminérgicos o dopaminomiméticos también? También está bueno pensarlo, ¿no? Si dopamina no puede aumentar la pura, póngale algo que sea parecido. También podría ser. Otra de las cosas que yo podría pensar, y bueno, si no puedo producir más, demoremos el tiempo en que se degrade. Está bueno, ¿no? Que se degrade más tarde. Es decir, una vez que se produzca la exocitosis, en vez de que la MAO y la COMP la degraden, frenemos la MAO y la COMP. Entonces voy a tener más tiempo. La compañera de ustedes que me habló de antidepresivos es un poco el principio básico de los ISRS, ¿o no? A ver que lo ubique a su compañera. Bajo esto un poquito. Jimena, Sí, profe. los ISRS, ¿por qué se llaman así? Son los que inhiben eh, como el canal de serotonina, ¿puede ser? la La- recaptación de serotonina. Ahí está, la recaptación de serotonina. Una droga que te dice, bueno, en definitiva, bajo el mismo pensamiento, si yo demoro el guardado, tengo más tiempo de disponibilidad, ¿no es cierto? Si no, Sí, repito el concepto. Perfecto. Si yo demoro algo en guardarlo, tengo más tiempo en otro lado. Si ese otro lado es el espacio intersináptico, tengo más actividad del neurotransmisor. Pues bien, entonces vamos a nuestra enfermedad. Una de las formas de que yo pueda tener mayor actividad dopaminérgica es que demore el tiempo de degradación. Y por último, no menor, y es que si el principio, como decía el número 1 de los párrafos anteriores, trato de recuperar el balance que hay ahora dentro del desbalance, porque dopamina se me fue y era mi regulador de acetilcolina, y bueno, metámosle una droga que regule la acetilcolina directamente, que sería un anticolinérgico. ¿No está bueno pensarlo así también? A ver a quién tenemos aquí. Victoria. ¿No estaría bueno pensar que si mi problema está porque hay mucho tono colinérgico, frenar al colinérgico? Franco, Sí, profe. perfecto. Bueno, entonces nos venimos a la neuronita. Y fíjense, esto que pasaba a ser un dibujo que seguro han hecho 1000 veces cuando hicieron sinapsis en Neuro 1, me viene re bien nuevamente. ¿Por qué? Porque yo acá tengo mi presinapsis, mi postsinapsis, mi espacio intersináptico, y la familia de fármacos a los que nos vamos a referir, que hablan de estas 4 postulados que yo dije. El primero que yo dije fue, che, ¿y si producimos más dopamina? Y existe una posibilidad, la droga se llama levodopa, que lo que hace es directamente bajo el formato de droga, es meterse en la biosíntesis. ¿Por qué? Porque la biosíntesis, ¿se acuerdan? La primera neuronita decía, tirosina por acción de la hidroxilasa, forma levodopa y la carboxilasa dopamina. Y luego se iba a las vesículas, que es lo que está acá. Bien, con el lado del aminoácido no puedo hacer esto porque yo estoy trabajando con un 20% de neuronas que están vivas y tengo que producir dopamina con ese 20%. El resto no tengo. Entonces le doy levodopa y
produzco más dopamina. Primera, anduvo bien. Segunda, la amantadina, que no estuvo entre los 4 postulados que hice recién. Es un antiviral, en realidad fue una droga desarrollada como antiviral, pero se vio que a nivel del sistema nervioso central estimulaba la liberación de dopamina, es decir, que esto ocurría más veces, no más rápido, sino más veces. ¿Me entiendes la diferencia entre rápido y veces? Sí, profe. Perfecto. Entonces, no está mal que yo produzca más dopamina y a su vez la libere más veces. Entonces, tengo un mejor tono dopaminérgico. Otra de las formas que dije, ya que si no tengo esta posibilidad porque mis neuronas no producen más dopamina, es que yo busqué drogas que vienen por sangre, obviamente atraviesan la barrera hematoencefálica e interaccionen con los receptores postsinápticos como si fueran dopamina. Estos son los agonistas. Y por último le dije, demoremos en que se nos degrade y de esa manera vamos a tener mayor cantidad de neurotransmisores. Entonces aparecen los 2 inhibidores. En el intracitoplasmático, este que ustedes estudiaron, su compañera pobre que hoy como abrió la boca y dijo antidepresivo, la voy a seguir preguntando. Había una familia de antidepresivos que se llamaban IMAOs. Sí. Perfecto. ¿Cómo actúan esto para la depresión? Inhibir la degradación, en este caso, de noradrenalina u otras catecolaminas, que para la depresión anda joya. Y acá en el Parkinson nos viene re bien, que es un antidepresivo, es un inhibidor selectivo de la monoaminosidasa B, selegilina. Inhibimos la degradación de dopamina a DOPAC. Entonces ya tenemos mayor disponibilidad de dopamina en cantidad de tiempo dentro de las vesículas. Una posibilidad. La segunda, los neurotransmisores ya liberados, utilicemos inhibidores de la COM, es decir, la catecolometiltransferasa, de manera que estos demoren, ojo, no se inhiben de forma permanente, demoren en su degradación y yo tenga un mejor tono. Entonces, esos 4 postulados que nosotros los planteamos como posibles, responden y existen las familias de fármacos asociadas. Entonces, vamos a la primera familia y sus problemitas asociados. La levodopa o L-dopa viene en función de que la dopamina, si yo la administro por vía general, y aquí es donde viene la importancia de que ustedes repasen, por favor, farmacología general. ¿Se acuerdan cuando vieron lo que era esto del... ¿cuál era la palabra que utiliza el doc? El glosario, que son las definiciones de cada una de estas palabras que se utilizan en farmacología. Hay una que se llama vías de administración. Entonces tiene la vía oral, la vía parenteral, dentro de las parenterales subcutánea, intramuscular, intravenosa, la intrarraquídea, etc. Eso es cómo le administra el fármaco. Nosotros si administramos dopamina por boca y va por sangre, en la sangre hay enzimas que degradan a las catecolaminas. Por lo tanto, la dopamina no cumple ninguna función porque la cantidad de dopamina que puede llegar y atravesar la barrera hematoencefálica es bajísima. Sin embargo, la L-dopa, que es un metabolito intermedio en la biosíntesis, se puede administrar sola o combinada. Sola es degradada parcialmente, por lo tanto me queda un porcentaje importante de L-dopa que va, acá dice blood-brain barrier, barrera hematoencefálica, que atraviesa e ingresa a la neurona y se incorpora al aparato de síntesis aumentando la síntesis de dopamina. Pero para poder prevenir aún más, vénganse a este cuadrito que está acá, y lo que puedo hacer en acción periférica, es decir, cuando la L-dopa se moviliza por sangre, es darle otro fármaco que inhibe la degradación, que inhibe la transformación de dopa en dopamina, que era la carboxilasa, ¿se acuerdan? Que se llama carbidopa. La carbidopa inhibe la carboxilasa, entonces esa levodopa que está siendo transformada en dopamina, no se la transforma y te llega mayor cantidad de L-dopa. O la segunda, que la L-dopa sea degradada por la catecol o metiltransferasa, la cual se encuentra en sangre también, y hay una familia que se llaman familias de caponas, están las entacaponas, las tococaponas, etcétera, que lo que hacen
es inhibir a la COMT y no permitir que la L-Dopa se degrade a un metabolito inactivo que es la 3-oxi o 3-hidroximetildopa. Como pueden ver acá tiene la barrera hematoencefálica en rojito, entonces llego con una buena cantidad de dopa, la cual se forma y se transforma en dopamina, y entonces mis vesículas se encuentran más llenas de dopamina, a lo cual me ayuda el tema de que las caponas atraviesan también la barrera hematoencefálica y entonces inhiben la degradación a 3-metoxitiramina, que es una forma interna dentro del cuerpo de la neurona. Entonces, solas o combinadas. Solas atraviesan barrera hematoencefálica para aumentar su eficiencia, disminuyo su degradación en el torrente sanguíneo y posteriormente su degradación dentro de lo que son las neuronas y el espacio sináptico. Pero nada es gratis. ¿Por qué? Porque esta vía es la vía de síntesis de las catecolaminas. Quiere decir que aquí entra noradrenalina, que aquí entra adrenalina. Por lo tanto, cuando yo empiezo a frenar vías catabólicas o vías de degradación, no estoy frenando solo la que me hace falta mejorar. Aquí pasamos a jugar como los antipsicóticos. Voy a los signos primarios, a los síntomas primarios, que está genial, los puedo frenar, pero desbalanceo otras vías dopaminérgicas y empiezan los efectos secundarios adversos. Aquí, por el desbalanceo al que le refiero, aparecen situaciones como la anorexia. El paciente pierde el apetito y estamos hablando de un paciente que en sí mismo está bastante deteriorado en lo que es su tono muscular. Y el músculo es el gran consumidor de glucosa para poder funcionar. Por lo tanto, si yo no le hago una sustentación alimenticia acorde a los requerimientos, el paciente se me va a venir muy abajo mucho más rápido. Las náuseas, también que tienen que ver por estas disfunciones en los sistemas, como les dije recién, en la visión de sistemas en redes. Como está afectada la noradrenalina, porque no se degrada, hay un mayor tono noradrenérgico y adrenérgico, por lo tanto las taquicardias. La hipotensión postural ortostática, muy dependiente de la noradrenalina, aparece, y, como les dije recién, desbalancear sistemas como el mesolímbico por aumento del tono dopaminérgico me lleva a la posibilidad de la aparición de cuadros psicóticos. ¿Ves que todo tiene que ver con todo? Lo importante es que, si bien le apunto al objetivo para tratar de entender a la familia de las drogas antiparkinsonianas, paralelamente tengo que ir haciendo un pensamiento paralelo de qué otras cosas estoy desregulando y que van a ser causantes de los efectos secundarios y los efectos adversos que van a ir deteriorando aún más la calidad de vida del paciente. No vamos a hablar de la parte farmacológica porque no es el hecho en psicofarmacología. Dijimos que la segunda es que, bueno, si andamos bien con la levodopa, nos podemos dar el lujito de aumentar la frecuencia de disparos de dopamina. Y por eso aparece la amantadina, que dice que es un fármaco antiviral con una eficacia sintomática limitada en la enfermedad de Parkinson, pero tiene un hándicap. ¿Qué es esto? Que tiene un plus. Y este plus es que la amantadina, independientemente de que te aumenta la liberación de dopamina, es capaz de bloquear al sistema de receptores NMDA del glutamato. Y usted dice, ¿qué tiene que ver la gordura con el hinchazón? Si se acuerdan en la fotito que terminó siendo una foto por Photoshop de una red neuronal, el tercer neurotransmisor involucrado a tomar en cuenta era el glutamato. Y el glutamato tiene una familia de receptores que es el NMDA, el cual es el que produce el efecto excitatorio propio del glutamato. Por lo tanto, si yo hago esta asociación, te aumento la liberación de dopamina y te bajo el tono excitatorio glutamatérgico, es una asociación sinérgica muy buena porque te tranquilizo mucho al centro regulador del movimiento. ¿Sí? Entonces dice, este aminoácido excitatorio que se encuentra en concentraciones desequilibradas que provoca la neurodegeneración favoreciendo la enfermedad. Entonces, al frenarlo, retraso todo esto que está apareciendo acá. En términos generales, muy bien tolerado esto. Como les dije, fue desarrollado como antiviral, pero al igual que los otros antiparkinsonianos, produce efectos adversos como los cambios en el humor, mareos, retención urinaria, ataxias, que son los movimientos descoordinados, serotonía, confusión y alucinación. Dijimos que si no funcionaban estos dos, podemos ir a ver un tercero, y es que sean fármacos que actúan
directamente sobre los receptores postsinápticos, dopaminomiméticos o agonistas dopaminérgicos. Dice que su efectividad sobre el control de los síntomas es menor que la levodopa, es decir, es menos efectiva, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la rigidez postural y los movimientos lentos, la bradicinesia. Pero frente a ella presenta una vida media más larga y menor incidencia de desarrollo de los fenómenos on-off, y las disquinesias. Por lo tanto, está bien, son menos efectivos en términos de los síntomas, pero tenemos una mayor vida media, términos propios de la farmacología. Por lo tanto, se hace atractivo su uso solo o combinado, como ya lo vamos a ver enseguida. Actúan por efecto agonista de los receptores dopaminérgicos D2, mejorando la sintomatología de la enfermedad, como son la ausencia de movimientos involuntarios, que son las acinesias. La droga es la bromocriptina, necesita, tal cual ustedes recordarán en ansiolíticos, dijimos, para que las benzodiazepinas funcionen, yo necesito un tono GABAérgico. No puedo tener ausencia de GABA. Pues esto es lo mismo, para que la bromocriptina actúe, necesito tener presencia de dopamina. Si no, la bromocriptina per se actúa en forma negativa sobre las neuronas, llevando a muerte neuronal. Quiere decir que tengo trabajo sobre las neuronas activas, sobre las neuronas vivas. La carbergolina no tiene este efecto, pero puede asociarse a la levodopa. También está dentro de los agonistas. Estos son útiles solamente en los estadios tempranos. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden al viejito doblado y los comienzos de los síntomas. Los temblores, la rigidez postural, el comienzo del posicionamiento, la posición de desviación del tronco, en ese estadio. Acá la bromocriptina no me refiero a estos dos, simplemente a que el problema que tenemos, los efectos secundarios son la sedación, producen sueño, alucinaciones por la estimulación del sistema mesolímbico dopaminérgico, estados confusionales que vienen parecidos a los estados demenciales, las náuseas y la hipotensión asociada. Y lo que cuando di esta clase el miércoles, los chicos de Mendoza, su compañero acá de Mendoza, me dijeron, uy, qué bueno, pero la verdad que la mejor sería, si en la de regulación hay de acetilcolina, toquemos acetilcolina y dejémonos de joder con lo que está roto. Y yo le dije, mira, sería genial, que mejor que 2 más 2 sean 4 en la patología y en la terapéutica. Pero el sistema colinérgico está distribuido en todos los sistemas, como todos los sistemas están distribuidos en todas las funciones del sistema nervioso central, voluntarias, y todas las periféricas no voluntarias. Como dijo su compañera recién, entre los efectos que vemos secundarios o adversos dentro de los antidepresivos es que tenés boca seca, tenés dilatación pupilar. ¿Por qué? Porque vos empezás a tocar otros sistemas que no tienen que ver con la patología, pero que están, entonces los desregulás. Entonces, tocar anticolinérgicos como solos no es la mejor opción de ellos solos, sí asociados. Se usa en la enfermedad con un importante componente de temblor en las primeras fases de la enfermedad. Uno de los más conocidos, de los que lo habrán visto en antidepresivos, es el uso del triexifenidilo. Es un análogo sintético de la atropina, cruza muy bien la barrera hematoencefálica, y su efecto adverso, fíjese cómo empezamos a tener cosas semejantes, boca seca, caries dentales por disminución de la producción de saliva. La saliva tiene un efecto protector de las piezas dentales muy importante por sus contenidos enzimáticos, que degradan todos los cuerpos extraños, al igual que protegen el esmalte. Disminución de las secreciones bronquiales, por lo tanto tenemos tos y tenemos mayor posibilidades de infecciones de tipo respiratorias. Midriasis, quiere decir se me dilata la pupila. Taquicardia, retención urinaria, constipación, inhibición de las secreciones gástricas, la motilidad intestinal, que viene de la mano de la constipación porque hay poco movimiento en materia fecal, y disturbios en la memoria. Entonces, como pueden ver, lo que parecería la panacea teórica pasa a ser una sumatoria de cosas secundarias muy molestas a la que se sumaría, aunque tengamos una buena respuesta para la enfermedad de Parkinson. Y entonces pasamos a la última familia, y esta familia es que podemos inhibir a la degradación. La seligilina, como ya lo mencioné anteriormente en varias oportunidades, una inhibición de la MAO
que interviene con el metabolismo de la dopamina, básicamente ubicado en la ganglio de la base del cerebro un 80%. Inhibe la catabolización o destrucción de dopamina. Hace una década atrás se creía que esta terapia retrasaba la aparición de la enfermedad, pero en la actualidad se sabe que actúa como un mejorador de efectos de levodopa, por lo cual no es raro que cuando ustedes la estudien para aprender bien todo esto y vayan a la farmacología general de este hombre que les dije, Salazar, o bien vayan al Barker-Baracinil o al NIL de fármaco, puntualmente van a ver que siempre la aconseja asociada. ¿Por qué? Porque yo aumento la producción de dopamina y retardo su degradación en una acción sumatoria, en sinérgica. Entonces, normalmente se las da asociadas. Selegimida actúa mejorando el efecto de levodopa, teniendo una actividad antiparkinsoniana leve. El efecto adverso, ya saben que no es selectiva de dopamina, por lo tanto hay náuseas, alucinaciones por el aumento del tono, confusión, depresión, hipotensión ortostática, insomnio, arritmia, bradicinesia, disinesias. Y no voy a hablar de las interacciones. Entonces llegamos a esta tablita. ¿Y qué es lo que les dije yo? Esta se la robé al Doc June. Yo les dije a ustedes que esto es, la calidad de vida del paciente es fundamental. Como pueden ver, ningún fármaco es un antiparkinsoniano como si fuera un ansiolítico, porque estamos trabajando con un mosaico deteriorado, porque estamos trabajando con una replastificación de los sistemas que, dependiendo de cada tipo, de cada paciente, de cada aparición de signos, síntomas, etcétera, es como lo vamos a ir atacando por la derecha, por la izquierda, con amantadina, con selegilina, con levodopa, con los inhibidores, etcétera, en función de lo que él nos va dando. Entonces, el diagnóstico precoz es una de las primeras, los primeros avances que vamos a tener, y por eso que se están buscando muchos biomarcadores que nos permitan ver si un paciente está entrando en enfermedad sin aparición de síntomas. Entonces, el primero de estos cuadritos dice incapacidad funcional. Si no existe incapacidad funcional, yo puedo comenzar con el tratamiento no farmacológico, el cual indica la parte de educación del paciente como del contexto en el cual él se encuentra relacionado, familiares cercanos, amigos, etcétera, que aprendan de la enfermedad y el paciente empiece a internalizar la enfermedad, la famosa frase aprender a convivir con ella. Eso se logra con psicoterapia, y lo físico se van reforzando todos los grupos musculares mediante kinesiología, que está como fisioterapia, y otro tipo de la actividad, lo cognitivo, que es los logoterapias y terapias ocupacionales. El paciente gana mucho con esto cuando no hay una afectación tan notoria como la que hemos visto a lo largo de toda la clase. Pero si hay una incapacidad funcional, tengo que entrar en un tratamiento farmacológico. El tipo de fármaco que voy a utilizar va a venir en directa relación con los signos y síntomas que manifiesta el paciente. Por eso aparecen inhibidores acá adelante, aumentadores de la liberación o bien el bloqueo del sistema colinérgico. Si con la elección del fármaco logro una incapacidad leve, es decir, que el paciente siga con una capacidad de poder autosustentarse en todas sus funciones, la alimentación, la deglución, estado nutricional bueno, etcétera, etcétera, puedo manejar y mejorar el tono con drogas agonistas dopaminérgicas. Mientras que si la incapacidad es de moderada a grave, tendré que trabajar y exigir al sistema con levodopa más combinaciones con las anteriores, como les mencioné. Luego, si en esta suerte de cruces llegamos a una instancia avanzada, la respuesta es insuficiente, ya sea por esta vía o por esta vía, empieza a haber un deterioro motor, lo cual nos cambia de estadio o fase, y salimos de leve a moderado y pasamos de moderados a severos, en donde pasa a ser un sistema de ruleta, en donde vamos a ir combinando sí o sí con levodopa, que es la última opción, más agonistas, más inhibidores, más lo que mejor le funcione al paciente y mejor lo tolere. Entonces, a modo de cierre, si conectan sus cámaras, por favor. Vamos así, vamos terminando. A modo de cierre, conectamos las camaritas.
Vamos más rápido, es tocar un botón, chicos, y el Parkinson. Imagínense cuando tengan Parkinson. Hasta que le invoquen a Enter. Se fueron todos. Bueno. Qué cosa, che. No, tengo 17 asistentes. Se me han ido varios, pero Profe, yo tengo problemas de conexión, dale, no hay problema. pero estoy acá, estoy acá. Está bien, háganse escuchar. Bueno, entonces, como les decía, y para dar final a este teórico, el próximo va a ser demencias. Es decir, lejos de mejorar, vamos a empeorar. Y va a ver cómo a medida que más vamos perdiendo el sustento neuronal y vamos perdiendo la posibilidad de interacción, nos van quedando posibilidades terapéuticas que es a donde apunta la ciencia, a donde apuntamos con la ciencia hoy, que es la neuroprotección. Hoy, yo en este tema de Parkinson ya hace aproximadamente entre 15 y 20 años que estamos investigando. Nosotros empezamos casi 15 años estudiando la vía nigroestriatal por la vía misma, viendo cuál era la reactividad de esa vía a muchas cosas, al estrés, a la condición de sexo, si era diferente en las hembras que en los machos, si había cuestiones que llevaban a la neuroprotección, y empezaron a aparecer muchos trabajos que ya se venía viendo por la estadística, pero nunca se había investigado, que decían claramente las mujeres en la etapa fértil, es decir, cuando conservan su ciclo menstrual, es decir, la ciclicidad, estrógeno, progesterona, FSH, LH, a eso me refiero, no padecen enfermedad de Parkinson. La incidencia es de un 2% y hace a la genética. Entonces salimos un grupo en el mundo que dijimos, che, entonces las hormonas del ciclo menstrual son neuroprotectoras. ¿Por qué no plantear esa hipótesis? Como planteamos recién esas 4 que dijimos, si mi problema es que tengo poca dopamina, pues metamos más dopamina, ¿ves? Es decir, pensamientos no obvios, lógicos. Entonces empezamos a experimentar induciendo la enfermedad, porque la rata tiene una vida muy corta, por lo tanto enfermedades neurodegenerativas no padece. Entonces empezamos a inducir la enfermedad destruyendo la vía con la inyección de un neurotóxico, pero empezamos a ponerle estrógenos en dosis no feminizantes. ¿Esto cómo lo podemos ver? Porque lo confrontábamos con una hembra que estaba en ciclo ovulatorio y tenía un comportamiento de macho perfecto. Por lo tanto, la afectación de las conductas asociadas al macho no se encontraban afectadas por administrar estrógeno en forma constante. ¿Qué vimos? Obviamente, como todo animal de experimentación, terminado el experimento, cortamos cabeza, sacamos el cerebro, estudiamos el cerebro. Y lo que vimos, nos pusimos a contar neuronas. Ustedes dirán, ¿eso se puede hacer? Sí se puede hacer y es divertidísimo, lo hacemos con software. Lo que sí tenés que tener muy bien hecha la técnica para teñirlas las neuronas y que sean de dopamina y que no sean de otras. Y entonces, trabajando con una bioingeniera que trabaja conmigo en la cátedra, que ahora se va a doctorar en neurociencia, desarrollamos software, mejoramos técnicas, etcétera, etcétera, y vimos que los machos que recibían tratamiento con estrógenos tenían una neuroprotección en sus neuronas dopaminérgicas, la vía nigroestriada, de un 60%. Quiere decir que tenemos un 40% de pérdida en un 80%, como aquellos machos que no le poníamos nada de estrógeno y los dejábamos que evolucionaran. Las manifestaciones conductuales en la rata es diferente, son motoras también, pero de otro tipo. Y entonces empezamos a decir, bueno, ¿y qué hace el estrógeno? Y entonces dentro del estrógeno empezamos a estudiar los mecanismos celulares que van disparando y empezamos a ver que hay muchos factores de la glía, astrocitos para que se ubiquen, que van empezando la síntesis y largando y largando y largando y sintetizando y liberando, aumentando la concentración de factores benéficos tróficos que hacen que la neurona esté más protegida. Eso lo hemos publicado, lo hemos llevado a congresos, eso nos ha valido invitaciones a congresos internacionales para ir a demostrarlo, y estamos viendo que si ya que la mujer fue el fosforito que nos prendió la luz para poder entenderlo, en
formas combinadas, ya que no podemos adjudicar solo al estrógeno si el ciclo menstrual de la mujer es estrógeno-progesterona dependiente. Con una gran dinámica, imagínense que en el caso de la mujer, es decir, en el caso de ustedes, mujeres aquí presentes, en 28 días ocurren transformaciones tróficas increíbles. Desde madurar un folículo, lo cual es aumentar una cantidad de células increíbles, madurar específicamente un ovocito que está muy primario, hasta lograr tener capacidad fecundante, que es con la zona pelúcida, todo, ovularlo y soltarlo, y que ese ovocito siga vivo. Entonces, si tienen toda esa capacidad estrófica, estrógeno, progesterona, y después armar un útero de nuevo, como es el periodo premenstrual y menstrual, es decir, escamar todo el endometrio y reepitelizar todo ese endometrio, y eso ocurre en 10 días. Todo eso es trófico, todo eso son proteínas, todas son células mitóticas que se reproducen y todo lo demás. Dijimos, la progesterona también tiene que estar teniendo un rol, y por eso es que ahora estamos haciendo terapia combinada aplicada en machos. Fíjense que esto no llegó así que, bueno, usted es rata y que a quién le importa una rata que tenga Parkinson y que encima se lo haces vos. No, tiene que ver, ¿por qué? Porque si asociamos eso con cuando empieza la enfermedad de Parkinson en la mujer, y es que cuando entra en la menopausia, quiere decir cuando estrógeno y progesterona bajan, no al 100%, por supuesto, la mujer es mujer hasta el final de sus días, sino que ya no es fértil. Pierde la fertilidad en la concentración de estrógeno, progesterona, FSH, LH, que le permitió tener sus bebés, ¿sí? Pero sigue apareciendo la enfermedad. Entonces, lo que nosotros empezamos a estudiar, ¿qué se le desreguló a las neuronas de esta mujer? En este caso utilizamos ratas hembras, y vemos de qué manera, si nosotros compensamos con parches, cosa que usa la mujer que tiene menopausia, los parches de hormonas o los chips, que se utilizan también y se implantan, en donde ven que el estadio menopáusico lo pueden llevar mucho mejor respecto de los sofocos, los calores, los cambios del humor, etc. Esa lógica de pensamiento llevarla a una mesa de laboratorio. Y está dando Profe, resultados muy buenos. Sí. en relación a lo que dice, ¿puede tener alguna consecuencia la utilización de anticonceptivos? No. El frenar esto y respetando los tiempos del anticonceptivo, no. El tema es no respetar. Eso es importante. O sea, siempre que se tomen bien los anticonceptivos, a pesar de que se tomen por muchos años, considerando los beneficios que tiene la menstruación que usted hablaba, Sí. al tomar las anticonceptivas no estarías menstruando, entonces por eso se me ocurría si Por eso podía es ser que, una consecuencia. sí, por eso es que si bien desde el punto de vista ginecológico, colocar las hormonas en tono, que se llama, en vez de salir de la ciclicidad y entrar al tono, se ve genial desde el punto de vista de la anticoncepción. Hay que estás obligando a un sistema que funcione como no fue codificado. Por lo tanto, el tema de las pastillas anticonceptivas, vienen los placebos, las 3 últimas, las 4 últimas, depende de la pastilla o ninguna, que viene que te dice no, porque vos me tenés que dejar que el eje termine en forma normal, es decir, que la menstruación existe. ¿Por qué? Porque si vos no dejás un cambio o el cambio es más lento, yo no te puedo garantizar qué pasa. De hecho, no trabajé un periodo importante dentro de mi vida profesional en lo que era la salud reproductiva, y trabajé en todos estos controles celulares, y una de las cosas a la que llegamos, a la que se llega a conclusión, es que no podés alterar lo que genéticamente está codificado. Y si una mujer es como es y un hombre es como es respecto de la regulación de sus ejes hormonales, bien, busquemos el efecto deseado, pero a su vez cuidar lo más que se pueda esto. Por eso, ¿qué es lo mejor? Que es lo que plantean muchos. No me refiero al área de la ginecología, sí al área de las neurociencias y al área de la neuropsiquiatría, etcétera. Es el hecho de que cada tanto tiempo se vayan haciendo y rotando los métodos. ¿Sí? Entonces, saltar de la pastilla al DIU, salir del DIU, porque todo esto estamos hablando de años, no es que el lunes, el miércoles y el viernes vamos a cambiar los métodos. No, estoy diciendo, voy a hacer anticoncepción por vía oral, 3 años de tal tipo, de primera fase, segunda fase, de doble fase, todo lo que quiera. Me voy a colocar un chip que me va a cubrir 3 años.
me voy a pasar al DIU traumático, porque el DIU de cobre, etcétera, ahora vienen los de silicona, que te liberan cantidades ínfimas, casi las que libera el ovario, por lo tanto es un sistema de anticoncepción casi natural, caro sí, como todos. Y no menos importante y bueno que me sacaras el tema, porque me retrotrae muchos años de mi vida, antes de que me metiera en toda esta enfermedad del cerebro, de que está totalmente demostrado que dependiendo del método y el uso, la persona también cambia. ¿Por qué? Porque volvemos a Neuro 1, no dejan de ser mensajeros, entonces tiene impacto en el sistema nervioso central. Entonces, una persona que, por ejemplo, padezca de disforias premenstruales, 96 horas previa a la menstruación franca, que se produzca esta plástica media abrupta, la caída de progesterona para la menstruación, a eso me refiero, que impacte de una manera diferencial dentro de lo que es lo propio de la identidad, de la idiosincrasia de esa paciente, pues tiene que elegir algo que no le produzca esa disrupción. Entonces quizás lo hormonal de pastilla no es lo mejor, y tenés que pasar algo más bajito para que no te afecte tanto, para que no afecte tanto, para que no afecte tanto. Entonces, yo veo que se toma con una liviandad increíble. Me ha tocado estar en charlas de mujeres, puntualmente, exclusivas de mujeres, en donde con una liviandad increíble una madre a los 13 años de la hija le empieza a dar pastillas anticonceptivas. Si yo dijera, ¿usted señora sabe si los ejes de regulación sistema nervioso central y su proyección al periférico están maduros a los 13 años, que es una peripuberal, o simplemente porque su hija tuvo la menarca ya es un factor de riesgo el embarazo no deseado y hacemos toda la psicología no querida? Totalmente de acuerdo, yo me sumo, soy del grupo, pero estás trabajando sobre un cuerpito que todavía no afianzó sus circuitos neurales de regulación periférica. Y ni hablar de los circuitos de la personalidad, que ustedes entienden mejor que yo sobre esto. Las chicas que toman anticonceptivos desde los 12 o 13 años maduran, dicen las madres, en realidad, maduran más rápido, entienden la vida de manera más diferente. No, pobrecitas, son las más frágiles de todas y son las con mayores riesgos de no entender frente a una situación de riesgo. Y ojo, eso no me dedico yo, tener la estadística de la policía, las escuelas de psicología, las de psiquiatría, los países desarrollados, todos los que dicen la anticoncepción no afecta en lo más mínimo. Empecemos. Primera menstruación, dejarle un mes como si fuera un perro. Se enojaron conmigo porque yo soy así de franco en una clase como soy de franco en una conferencia. ¿Por qué? Porque creemos que somos esto, el estuche que se ve. No, error. Si ustedes ahora que están en esta altura, que han estudiado mucho para llegar a comprender esto, pueden darse cuenta de que cada vez que ustedes se metan en una etapa en donde se está instalando un fenómeno que luego es definitivo, por ejemplo, peripuberal, puberal, no es lo mismo peripuberal, está más cerca de infante respecto de neurodesarrollo que de puber. Y después, puberal, que todos dicen, y sí, siempre tiene que ver con lo sexual. No, sexual es uno más, de un abanico de cosas, entre puberal y adulto joven. Y te podría decir que quedémonos más tranquilitos cuando caminamos los 23, 24 años. Que puedo decir yo, ahora está, lo que hay es lo que hay. Entonces lo manejamos con más tranquilidad. Pero dentro de la tranquilidad, ya que tenés, como hicimos con los antiparkinsonianos, tocamos acá, tocamos allá, mezclamos aquí, mezclamos allá, vemos. Y vemos que finalmente tengo que verme yo como soy con ese fármaco. Lo mismo pasa acá. Entonces, hoy en neuromodulación, volviendo a la enfermedad de Parkinson, son muy prometedores los estrógenos, son muy prometedores los derivados de él, que son muy buenos, los derivados de la progesterona, que a pesar de que no se dejaron de usar, porque había un estudio que anduvo muy bien con enfermos de Parkinson en el hospital Ramos Mejía, enfermos de esclerosis múltiple. Fíjense qué enfermedad horrible esa, dentro de las
y andaban muy bien, y salió un grupo de profesionales, más los siempre que se meten, que son los factores económicos, en donde suspendieron el estudio, que estaba en fase 3, porque dijeron que era feminizante. Eso es no haber ido a la universidad ni a primer año. El estrógeno feminiza, la progesterona no feminiza. Lo saben mucho más las personas que por voluntad propia deciden, a mí me sale mal esto, ustedes son mucho más inteligentes que yo en este aspecto para expresarse. Lo voy a decir bien de viejo de campo. Deciden dejar de ser fenotípicamente hombre para pasar a ser fenotípicamente mujeres. ¿Qué creen? ¿Que toman anticonceptivos? Toman, por supuesto, sin que tengan ningún riesgo de embarazarse, porque de hecho útero no tienen, ovarios no tienen, pero sí apuntan a los caracteres sexuales secundarios. Y lo que sí toman son cantidades de estrógeno. Y logran que se le afine la voz, que desarrollen mamas, que logren un cuerpo bajo la forma de la silueta de la mujer, porque en definitiva es lo que buscan. Y yo lo aplaudo si es su decisión. Pero vos le das progesterona y no va a tener nada. No le va a pasar nada. Entonces, yo lo que digo, a ver, si estamos, en este caso estamos en un ámbito universitario, avanzado, cuarto año, estoy hablando de igual a igual, de mi rol de profesor, con ustedes, rol alumno, respecto a un tema relacionado. Pero tenemos que ser serios a la hora de manejar esto, y no ser todos Doña Rosa. Pues Doña Rosa somos todos, yo la aplaudo a Doña Rosa. Doña Rosa maneja ansiolisis, maneja antidepresión, maneja ¿cómo se llama esta? El edema de las piernas, el ácido úrico. O al almacén te curan cualquier cosa. Ojo, ¿eh? Y le decís, ¿me das un analgésico, por favor? ¿De qué tipo? Ah, un no esteroideo, porque tengo mal las suprarrenales. Entonces decís, mierda, yo me comí libros para poder entender esto. Y entonces tomá ibuprofeno, así no tomás corticoides, porque corticoides hacen mal, ¿viste? Ahora, ¿por qué? No lo saben. Ahora, yo escuchar profesionales, o gente culta, como lo que pasó en esta reunión de mujeres, actualmente fue una charla en la bancaria para hablar de la atención premenstrual y las implicancias en el trabajo, todo este tipo de cosas, y que saliera el tema de la anticoncepción, y que vos, por la duda de la nena, que es tonta, oligofrénica, no sabe de qué se trata esta historia, en el siglo XXI, vamos y le vamos a meter un DIU a los 13, o le voy a enseñar la secuencia de pastillas anticonceptivas a los 13. Eso es quererla poco, ¿eh? Así que tómenlo como tema. La psicología es donde más labura ahí. Una pregunta, profe. ¿Sí? Sí, sí. Que si los estrógenos se administraban antes de aplicar el neurotóxico o después a la rata. Inmediatamente después de lesionar el núcleo. Es decir, dejábamos que evolucionara la neurodegeneración 2 días y empezábamos 10 días de estrógeno. Y después O sea que no era dejábamos... preventivo el enfoque, sino era después del daño. No, porque de la misma manera el enfoque lógico es dejar que se instale la enfermedad. Porque nosotros queremos neuroproteger, pero en un cerebro enfermo. Es decir, si lo dejas evolucionar al 80%, ya sabes que ahí no podemos volver atrás, porque lo que está muerto está muerto. Ahora, si yo te dejo evolucionar un 30-40% y te freno y te neuroprotejo, y llego al final de la enfermedad, donde el otro animal está francamente enfermo, y no solamente que no tiene los síntomas, sino que cuando le saco su cerebro y lo estudio, estoy en un 40% de lesión, tengo un 60% conservado, no puedo hablar de neuroprotección. Hay grupos en los Estados Unidos que hablan de neuroregeneración porque dicen que lo que está conservado a su vez está más conectado, más arborizaciones dendríticas, más espinas dendríticas, entonces tu sistema como funciona mejor, pero claro, tenés un soporte totalmente distinto. 60% de tu sistema funciona, no 20%. Así que bueno, chicos, les agradezco muchísimo. Aquí yo quiero ver María Delfina. ¿Estás triste o estás dormida?
No, se quedó. No, acá Cayó. estoy dormida. Ah. Estoy cansada. Bueno, muy bien. Bueno, siendo las 16:26, vamos a dar por... A ver si puedo hacer esto. Vamos a detener la grabación. Hemos terminado 18.